¿no? Que cuando uno encuentra justamente esos receptores de la palabra. Vamos al libro de Joel, capítulo 3, versículo 10. Libro de Joel, capítulo 3, versículo 10. Dice la palabra de la siguiente manera. Vamos a leerla en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén. Forjad espadas de vuestras asadones, lanzas de vuestras hoces. Diga el débil, fuerte soy. Escucha, estoy leyendo el libro de Joel, capítulo 3, verso 10. Forjad espadas de vuestras asadones, lanzas de vuestras hoces. Diga el débil, fuerte sois. Padre, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, gracias porque podemos leer tu palabra y creemos con todo nuestro corazón que tu palabra tiene vida y que tu palabra da vida y que tu palabra no cambia y que es la misma ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Gracias, Señor. Unge nuestras vidas, unge nuestros labios. Oh Señor, oro por esa gente, por esas personas que están en sus casas, que están en sus vehículos, aquellas que van viajando, aquellos que están en una clínica, en un hospital, en un geriátrico, los que tienen la oportunidad de poder escuchar esta palabra. Señor, así como has bendecido mi vida, así, Señor Dios, como has llenado de gozo, de paz, de seguridad, unge mi corazón, unge mis labios para que pueda transmitir, Señor, porque no es mi palabra, sino es tu palabra, Señor. Y tú dijiste que tu palabra nunca va a volver vacía, sino que va a hacer y va a producir el fruto para la cual ha sido enviada. Gracias, Señor, en esta tarde. Gracias, Señor, en esta mañana, en esta noche donde se encuentran. Señor Dios, derrama tu gracia, derrama espíritu de sabiduría, de revelación, de entendimiento y de comprensión en tu palabra. Honramos tu nombre, te bendecimos, te damos gracias en el poderoso nombre de Hijo amado Jesucristo. Amén, amén, amén. Qué precioso es sentir la presencia de Dios. Qué precioso que es caminar en la presencia de Dios. Qué precioso es poder esperar en una palabra que abrirá camino, una palabra que trae dirección, una palabra que nos levanta, una palabra que nos impulsa, una palabra que no nos hace detener, al contrario, la palabra nos abre caminos. Gracias, Señor, en este día y en esta tarde. Cuando hablamos de asadones que se van a forjar espadas y lanzas que van a salir de las hoces, estamos hablando literalmente, escucha, cuando hablamos de asadones, cuando hablamos de hoces, estamos hablando literalmente de herramientas de trabajo. Estamos hablando de herramientas de trabajo. Eso indica que la fuerza de la economía y de la industria de las naciones se dedican a fines o se dedicarán a fines bélicos. Escucha, cuando hablamos acerca de asadones, cuando hablamos de hoces, estamos hablando de herramientas de trabajo, y eso indica que la fuerza de la economía y de la industria de las naciones
se dedicarán a fines bélicos. Se dedicarán a fines bélicos. Vos mirarás, vos verás, ¿sí? Usted puede ver cómo los países invierten grandes cantidades de recursos en protección de las naciones. Invierten grandes sumas de dinero, de recursos para el equipamiento o para la protección de sus naciones. Por eso cuando leíamos en el libro de Joel, capítulo 3, verso 10, dice: forjad espada de vuestras asadones, lanzas de vuestras hoces, y diga al débil: fuerte, fuerte soy. Ahora, pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa con el débil? ¿Qué pasa con el débil? ¿Qué pasa con el que no tiene asadones? ¿Qué pasa con el que no tiene hoces? Y que literalmente está débil. ¿Qué pasa con aquel que no tiene hoces? ¿Qué pasa con aquel que no tiene asadones? Y que literalmente se encuentran débiles. ¿Qué pasa con aquellas personas que literalmente no tienen fuerzas? No tienen fuerzas, porque al leer el libro de Joel 3:10 dice: diga el débil, fuerte soy. Aquí el Señor me está diciendo que diga: fuerte, fuerte soy. Tengo que reconocerlo. Tengo que decirlo. Acá hay una orden de Dios. Dice: diga el débil, fuerte, fuerte soy. Diga el débil, fuerte soy. Hay que decirlo. Muchas veces nosotros nos escondemos de nuestras debilidades cuando es mucho más fácil reconocerlo. Cuando lo más fácil es reconocerlo. Aquí como diga al débil, fuerte soy. Cristo, el evangelio del reino de Dios, le ha dado fortaleza al débil a través Cristo, a través del evangelio, ha dado fortaleza al débil, al pequeño, al humilde. A través del evangelio, a través de la palabra de Dios, a través de la palabra de Dios, nos ha dado fortaleza. Nos trae fuerza y trae fortaleza a nuestras vidas, fortaleza a nuestros corazones, a los humildes, a los pobres. Por eso dice la palabra de Dios en el Evangelio de Juan, capítulo 10, verso 10, dice: el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir, pero yo he venido para que tengas vida y vida en abundancia. Qué precioso y qué maravilloso el amor de Dios para con nosotros. Dice que de tal manera amó Dios al mundo que ha enviado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Qué bueno que el débil, el desvalido, el pobre, el humilde
encuentra fuerza y fortaleza en Dios. Hay un Dios grande que está a favor de los débiles, de los pequeños. Por eso preguntaba, por eso decía, forjad espadas de vuestras asadones, lanzas de vuestras hoces, y diga el débil. Son herramientas de trabajo, ellos convierten esa herramienta, esas hoces, dice las escrituras, que ellos convierten en lanzas, en espada, en lanzas. Esas herramientas de trabajo, esto por eso indica que la economía y la industria de las naciones se invierte, esos recursos se invierten para elementos bélicos, para la protección de las naciones. Pero la pregunta, el débil, el pequeño, el menesteroso, el desvalido, el humilde, que no tienen espada, que no tienen lanzas, que no tienen hoces, y aún inclusive son débiles. Por eso Dios, a través de las escrituras, a través de la palabra, diga el débil. Dios me dice a mí que yo diga que soy fuerte, que soy un soldado. Cuando la Biblia dice, diga el débil, fuerte soy, es declarar exactamente lo contrario a lo que yo estoy viviendo. Es declarar exactamente lo contrario a lo que yo estoy viviendo. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios a mí me dice, Dios me está diciendo que llame las cosas que no son como si fuese. Porque la fe es la certeza de lo que se espera, es la convicción de lo que no se ve. Dios es llamar las cosas que no son como si fuesen. Es andar por fe, no por vista. Es declarar en la soledad que no estás solo. Es declarar todo lo contrario a lo que yo estoy viviendo. Dios a mí me dice, a través de su palabra, Dios a través de su palabra dice, diga al débil, fuerte soy. Dios a través de su palabra me está diciendo, aunque yo estoy solo, Dios te dice que digas, no estoy solo, no estás sola. En medio de esta crisis, en medio de esta pandemia, en medio de los temores que rodean, Dios te está diciendo en este preciso momento, no estás solo, no estás sola. Diga al débil, diga el débil fuerte, diga el débil fuerte, fuerte soy. Es declarar que en medio de la soledad, Dios te dice, no estás solo, no estás sola. Dios te dice que lo digas, Dios dice que lo declares. Dios dice que lo creas, que lo confieses. Aunque estés enfermo, Dios dice que declares, estás sano. Que ninguna arma forjada contra ti prosperará. Que no estás sola.
Y alguno dirá, pero ¿qué está enseñando? ¿Qué es lo que está diciendo la palabra de Dios? Que la fe es la convicción de lo que se espera. La fe es la certeza de lo que se espera, es la convicción de lo que no se ve. Y nosotros llamamos las cosas que no son como si fuesen. Que en medio de esta pandemia, que en medio de tus crisis, que en medio de tu sufrimiento, hay muchas personas que están solas, pero tienen que declararlo que están sanos, que están sanas, que no están solos, que no están solas. No estoy creando ninguna falsa expectativa. No creo ninguna falsa expectativa, sino que estoy creyendo en el Dios Todopoderoso. Estoy creyendo en lo que Dios dice que yo diga, que yo declare. Estoy creyendo en un Dios poderoso, porque para Él no hay nada imposible. No creo ninguna falsa expectativa, sino yo estoy creyendo en sus promesas. Yo estoy creyendo en esta palabra que Él me está dando, que Él me está diciendo. Diga el débil, que es del débil, que es del pobre, que es del humilde, que es del desvalido, del que no tiene una espada, del que no tiene una lanza, que no tiene hoces, que no tiene asadones, que es de Él. Para Él no hay nada imposible. Y todas las cosas son posibles. Todas las cosas, escucha, todas las cosas son posibles para los que creen. Todas las cosas son posibles para los que creen. Todas las cosas son posibles para los que creen. Eso es la esencia de la fe. La esencia de la fe es eso, es creer. Abraham dice que caminó, transitó en la vida como Moisés, como viendo al invisible, pero creyendo en las promesas de Dios. Él creyó en las promesas de Dios. Por eso debes de creerlo, que tienes un Dios todopoderoso, porque el Evangelio forja esta clase de hombres, estas clases de mujeres, esta clase de creyente. Se sostuvo como creyendo en las promesas de Dios. Cuando decimos, diga el débil, fuerte soy, es decir, en la escasez estoy siendo saciado. Estoy saciado. En medio de la crisis, debes de decirlo, debes de confesarlo, debes de creerlo. Porque esa es la esencia de la fe. Encontraré un trabajo. Encontraré una fuente de trabajo, encontraré trabajo, seré sano. La Biblia dice que si tuvieres fe como un grano de mostaza y le dijeres a ese monte que se quite, que se traslade, decláralo. Esos montes son problemas, esos montes son crisis, simbolizan situaciones adversas, simbolizan pruebas, dificultades. Y Dios te dice, y si tuvieres fe como un grano de mostaza, le dirás a ese problema, quítate. Desarráigate, sal. Es la esencia de la fe. Es la certeza de lo que se espera y es la convicción de lo que no se ve. Llamamos las cosas que no son como si fuesen.
la esencia de la fe. Dios forja nuestras vidas. Dios está soltando una palabra poderosa. Si le dijeres a ese monte, trasládate, quítate. El reino, escucha, el reino de Dios no vino a los fuertes. El reino de Dios no vino para los poderosos. El reino de Dios no vino para los fuertes, para los poderosos, sino para los débiles, para los humildes, para los pequeños, para los enfermos, para los pobres, para los desvalidos, para los leprosos. El evangelio del reino no vino para los fuertes, vino para los pobres, para los pequeños, para los desvalidos, para los enfermos, para los leprosos, para los pequeños. Dice el profeta Isaías en el capítulo 60. Isaías capítulo 60, versículo 22 dice: el pequeño vendrá a ser 1000. Isaías 60, 22 dice Dios: el pequeño vendrá a ser 1000. ¿Te imaginas? Parece ser que es una exageración. En el Salmo 91 dice Dios: a tu lado caerán 1000 y 10.000 a tu siniestra, mas a ti no te llegará. Y parece ser que es una exageración. No es que es una exageración, sino que tu Dios y mi Dios es poderoso y para Él no hay nada imposible. No hay nada imposible. Debes de llamar las cosas. Diga al débil: no estás solo, no estás sola. El evangelio no es para los fuertes. El evangelio del reino de Dios es para los pequeños. ¿Te imaginas? Un pequeño ser 1000, dice, y el menor, un pueblo fuerte. Siempre el menor, el que está atrás, el que no tiene lugar. Dice el profeta Isaías: el pequeño vendrá a ser 1000, el menor un pueblo fuerte. Yo, Jehová, a su tiempo haré que esto sea cumplido. Haré que esto sea cumplido, dice Dios. Que se cumpla esta palabra en tu vida, en tu corazón. El evangelio del reino no vino a los fuertes, sino a los débiles, a los humildes, a los pobres, a los pequeños, a los enfermos, a los pobres, a los desvalidos, a los leprosos. Libro de Santiago dice así: Santiago capítulo 2, versículo 5 dice así. Escucha lo que dice el Señor en esta noche: hermanos míos, amados, oíd. ¿No ha elegido Dios a los pobres de este mundo? El reino de los cielos es para ti. El reino de los cielos no es para los fuertes, no es para los que se creen, sino es para los pobres, para los desvalidos, para los enfermos, para los humildes,
Hermanos míos amados, oíd. ¿No ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe, herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Es impresionante esta palabra, escucha. Estoy leyendo el libro de Santiago, capítulo 2, verso 5. Hermanos míos, este es una palabra para la iglesia. Dice, hermanos míos amados, oíd. ¿No ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe, herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Pregunta Dios. ¿No ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe, herederos del reino? Para los pobres, ¿qué hay del pobre que no tiene asadones, que no tiene hoces, que no tiene espada, que no tiene lanza y que literalmente está pobre, que literalmente está débil? El Señor vino para los enfermos. El Señor vino para los pobres. El Señor vino para los humildes, para los desvalidos, para los desvalidos. El apóstol Pablo dice a los corintios, de lo necio del mundo, de lo vil del mundo, de lo menospreciado, ha escogido Dios. Escucha, lo necio, lo vil y lo menospreciado del mundo, Dios nos ha escogido. Dios no ha escogido al sabio. Dios no escogió al fuerte. En otra versión dice, lo tonto de este mundo. Fíjate el paralelo. El fuerte, el sabio, el entendido. Pero dice Dios que de lo vil, de lo necio, de lo tonto, de lo menospreciado de este mundo, Dios ha escogido para avergonzar al sabio, al fuerte, para avergonzar. Dios vino para el débil. Y quizás hoy estás escuchando desde la cárcel, desde la celda de una cárcel, y estás diciendo, pero pastor, he fallado tantas veces, estoy pagando mis consecuencias, Dios se acordará de mí. Dios tendrá misericordia de mí, que tantas veces he fallado, que tantas veces me he equivocado, que siempre trato de hacer el bien y al contrario sigo delinquiendo. Cuando salgo de la cárcel vuelvo de nuevo a delinquir, vuelvo de nuevo a robar. Dice la palabra de Dios que de lo vil, de lo necio, de lo que a nadie le interesa,
¿Quién piensa en el pobre? ¿Quién piensa en el desvalido? ¿Quién piensa en el menesteroso? ¿Quién piensa con aquel que no puede superarse, que siempre cae, que siempre vuelve al error y que trata de poder cambiar, pero no? Escucha, el Evangelio es lo más poderoso. La palabra de Dios a través de la palabra, a través del Evangelio. Dios nos ha dado palabra de ciencia. Dios nos ha dado dones. Dios me dice a través de su palabra que lo que está dentro tuyo es más poderoso de aquel que se encuentra afuera. Dios nos ha dado palabra de ciencia, palabra de sabiduría, palabra de sanidad, de milagros, el hablar en lengua, interpretar en lenguas. ¿Sabes lo que me preocupa? ¿Sabes lo que me preocupa? Es que lleves 15, 20 años en el Evangelio y sigas igual. Como al comienzo. Debemos de creer a las promesas, debemos de creer a la palabra. Porque a través de su palabra Dios forja esos hombres para avergonzar a los sabios, a los entendidos. Diga al débil, debes de creerlo, debes de confesarlo, debes de reconocer que Él es tu Señor. ¿No ha elegido Dios a los pobres de este mundo? Pregunta Santiago, ¿no ha elegido Dios a los pobres de este mundo? Fíjate lo que dices en el Evangelio de Lucas, capítulo 4, versículo 18. El Señor, cuando toma la Biblia y le dan la Biblia en el profeta, y él empieza a leer la palabra en la sinagoga, y eran las primeras palabras que dice así: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Escucha, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. ¿Quién piensa en el pobre? ¿Quién piensa en el enfermo? ¿Quién piensa en el desvalido? El Evangelio, la palabra, forja a los hombres y mujeres. En grandes soldados, en grandes personas. Por eso pregunta Santiago, ¿no ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? A los menospreciados, a los que nadie les tiene en cuenta, a los que lo evitan, los enfermos, los desvalidos, los pobres. A los humildes.
pero no los humildes de rostro, sino humildes de corazón. No poner una cara de humildad, de pobrecito, que eso indudablemente se la impusieron a las personas. No que sean humildes. Jesús dijo, sé humilde como yo, pero de corazón, humilde de corazón. Él, siendo rico, se hizo pobre para enriquecernos, para llenarnos de bendición. Y esta palabra es la que produce los cambios, y esta palabra que trae la transformación, y es esta palabra la que cambia, la que transforma, la que forja el carácter, que forma tu mente, tu corazón. Pero esa es la esencia del evangelio, esa es la esencia de la fe. Por eso dice, forjad espadas de vuestras asadones, lanzas de vuestras hoces, diga al débil, diga al débil. Esta palabra trae por fortaleza, esta palabra trae sanidad a tu corazón. Esta palabra trae sanidad a tu cuerpo, créelo, decláralo, decláralo. No estoy solo, no estás sola, estoy sano, estoy bendito, estoy lleno, Dios tiene cuidado de mí. Impresionante, impresionante su palabra, sus promesas. El temor que tengo es que llevemos tantos años y sigamos en las mismas condiciones, débiles, pequeños, enfermos, pobres. El evangelio produce cambios extraordinarios. Escucha, el evangelio del reino, la palabra de Dios, produce cambios extraordinarios en las personas. El evangelio, porque mayor es el que está en ti, mayor es el que está en mí, mayor es el que está en mí, mayor es el que está en mí. Decláralo, conócelo, que nada te va a pasar. Qué poderoso, qué más poderoso es el que está en mí. ¿Quién es? El Rey de Reyes, el Señor de Señores, aquel que dijo: el Espíritu del Señor está sobre mí, y por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, y a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Este es el año agradable del Señor para mí, es el año agradable del Señor para ti. Tú no estás solo, tú no estás sola. Debes de creerlo, debes de confesarlo, debes de reconocerlo, debes de proclamarlo, debes de decirlo a los cuatro vientos, que el que está dentro mío es más poderoso de aquel que se encuentra afuera, y que puedas decir con fe, con la esencia de la fe, a ese problema, a esa crisis, a esa enfermedad, a esos síntomas: quítate, sal ahora de mi vida, sal ahora de mi cuerpo, sal ahora de mi casa. Porque Dios está con nosotros.
Quiero orar en esta hora. Siento la presencia de Dios. Quiero orar. Quiero que cierres tus ojos. Quiero que cierres tus ojos ahí a donde te encuentras. Y comienza a orar. Oh, comienza a orar, comienza. Comienza a creerlo, comienza a confesarlo. Diga al débil, el desvalido, el pequeño, el pobre, el enfermo. Diga: soy sano, soy libre, soy bendito. Su palabra me bendice, su palabra me cambia, su palabra me transforma, su palabra me levanta, su palabra me anima, su palabra me bendice, su palabra me trae gozo, su palabra me trae alegría. Oh Dios del cielo, en el nombre poderoso de Jesús, oro por esas vidas, oro por los oro por los que van a escuchar luego, Señor, en otro momento. Unge en esta hora. Oh Dios, escucha su clamor, escucha su oración, escucha su petición. Pon tu mano de poder y autoridad, Señor Dios. Padre, tu palabra dice que si nosotros confesamos nuestros pecados, que tú eres fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Somos limpios por tu palabra y somos benditos por tu palabra, Señor, y ninguna arma forjada con nuestras vidas prosperará. Señor, bendigo tu nombre, te glorifico, bendigo esa casa, bendigo el hogar, bendigo, Señor, ese matrimonio, bendigo, Señor, a sus hijos, bendigo, Señor, Dios del cielo. No estás solo, no estás sola, Dios está contigo. Dios se ha presentado en esta tarde, en esta hora, en este momento. Él ha venido para bendecir, para que tú diga al débil: soy fuerte por esta palabra, recibo esta palabra, atesoro esta palabra en mi corazón y lo confieso y te doy gracias en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén, amén, amén y amén. Gloria a Dios. Aleluya. Aleluya. Qué tremendo.